Hola amigos, gracias por acompañarnos en la segunda parte de nuestro viaje a San Luis Potosí. En esta ocasión nos dirigimos hacia la Huasteca Potosina, una región ubicada al noreste de la República Mexicana, en el estado de San Luis Potosí. La riqueza orográfica e hidrográfica de estos municipios los dota de una flora, fauna y paisajes únicos. Esta fue nuestra ruta hacia Ciudad Valles, localizada aproximadamente a 260 kilómetros de distancia. Ubicado en la zona centro, encontrarás Hotel Tantocó, cerca de la presidencia municipal. Aquí les compartimos su área de recepción. Cuentan con módulo de información turístico. En el lobby encontrarás ropa típica de la Huasteca. Estas son sus habitaciones. Aquí les compartimos una toma aérea de la plaza principal. Esta es la plaza de día y esta de noche. En la plaza encontrarás esta fuente con arcos y loro huasteco. La plaza lucía espectacular debido al mes patrio. En el Parque Urbano Luis Donaldo Colosio nos encontramos con este hermoso puente iluminado con motivo de las fiestas patrias. Al día siguiente, por recomendación local, nos dirigimos al restaurante La Fundación de Valles, ubicado en la zona centro, cerca de la plaza principal. Un lugar bonito con decoración que evoca al pasado. Ofrecen platillos típicos de la región y comida a la carta. Después de degustar de sus ricos platillos, disfrutamos de un rico pan, donde amablemente nos explicaron los diferentes tipos de pan dulce. Tenemos empanada de piña, rosca de sal, rollitos de manzana con azúcar y cerca sin azúcar, don, bemol, galleta de avena, polvorón, taquito de queso, empanada de cajeta, cuernitos rellenos, X y conchas. ¿No puede ser la de abajo? La de Y ya como dice el dicho, barriga llena, corazón contento, nos dirigimos a explorar el área. En nuestro recorrido vimos muchas tiendas, puestos y mercados. Durante nuestro recorrido nos encontramos con Café Ceroga, un aroma que te invita a pasar. Giovanni, Ángel. Y el cajero de atrás, que se quiere esconder. Eso no era bueno. Él es el bueno. A ver, entonces me decías del café que tienes el huasteco. El huasteco es un término intermedio, ni muy fuerte ni muy suave. Si quiere más fuerte tenemos Supremo Caracolillo o más suave Planchuela y Descafeinado. Muy bien. También contamos con un café que es el oscuro, que es más amargo, pero ya depende del gusto. Y aquí tenemos los precios arriba. Nos encantó la atención al cliente. Y el planchuela, que es más suave, es un grano largo. Oh, sí, se ve bien. Este supremo es mezclado de caracol fuerte, planchuela suave, pero el planchuela es un grano más largo, lo que hace que sea más suave. Sí. Después de nuestras compras de café, nos dirigimos hacia el pueblo mágico de Xilitla. Estas fueron algunas tomas de nuestro recorrido.
Debido a las recientes lluvias, se nos había informado que muchos de los lugares con actividades ecoturísticas no estaban abiertos. Así es que en un futuro no muy lejano, planearemos regresar y visitar Cascadas de Tamazopo, Puente de Dios, Cascada de Tamul, Sótano de las Golondrinas, Cascadas de Micos, Cascadas de Minas Viejas, entre otras. Y finalmente llegamos a Xilitla. Xilitla se encuentra a 88 kilómetros de Ciudad Valles. Esta es su ruta. Al llegar al pueblo, una observación notable fue sus calles empinadas. El hotel que escogimos para hospedarnos en Xilitla fue Hotel Real de Loa, ubicado a 1 kilómetro de la plaza principal y a 3 kilómetros del jardín escultórico de Las Pozas. Desde su terraza podrás apreciar esta hermosa vista. Cuentan con alberca. Esta es una toma de nuestra habitación. Esta fue nuestra hermosa vista desde el balcón. Y esta es la terraza. Esta es una toma aérea desde la terraza hacia el pueblo combinada con nuestro recorrido hacia la plaza principal. Xilitla es conocido por sus fértiles montañas y manantiales, creando así paisajes increíbles. Además, Xilitla es reconocido por su café y producción de piloncillo. Rodeado de grandes montañas y extensa vegetación, hace de esta zona un verdadero Edén. Al llegar a la plaza, vimos estas letras grandes de Viva México con motivo de las fiestas patrias. Esta es la iglesia de San Agustín. Estas son las letras de Xilitla para la foto del recuerdo. Un lugar que nos recomendaron fue Restaurante Querreque, un lugar muy acogedor y agradable por su ubicación céntrica y sobre todo su terraza. Salud a todos. Al fondo se encuentra el Hotel Posada El Castillo. Fue la casa del famoso artista inglés Edward James. Estos fueron nuestros platillos. Al día siguiente, antes de partir al jardín surrealista de Edward James, decidí subir a la terraza y compartirles un bello amanecer del pueblo mágico de Xilitla. Presenciar cómo la neblina cobijaba la sierra hacía honor a su nombre de ser un pueblo mágico y despertaba un sentimiento de apreciación y gratitud.
Al llegar al jardín escultórico Edward James, nos encontramos con esta impresionante estructura. Así es que con impermeable en mano, estábamos listos para iniciar esta aventura, junto a nuestro guía, Obed Sumaya. Aunque decimos que Edward James o Don Eduardo, pues era un visionario, un revolucionario, que él lo hacía ya desde los años 50 o 60. Como observan por aquí, la materia prima pues es la piedra caliza. Decimos como Don Eduardo aprovechó un pedacito de la montaña para hacer sus edificaciones, además haciendo trabajos interesantes como ese tipo de arcos, miren, que fueron hechos con mucha precisión, la pura piedra labrada. Y la parte sorprendente de la estructura es de que Don Eduardo, quien realizó todos los diseños, no empleó calculistas. Acá trabajaron, como diríamos en México, maestros de obra, albañiles, carpinteros. Don Eduardo solamente realizaba un dibujo en un cuaderno escolar, se lo entregaba a José Aguilar, a un carpintero principal, y José Aguilar, decimos, era realmente él quien se tenía que quebrar la cabeza, sobre todo en imaginar y crear muchos moldes o cimbras en madera para ver tantas ideas o figuras plasmadas. Y a su espalda pueden ver esta pequeña cabañita, que es una cabaña, pues digamos casi al 70% original. Ya las paredes y el piso interior lo han restaurado, pero lo demás es original. Además es de las pocas estructuras, al igual que esa casa de boas que está a su espalda, que vamos a observar en madera. Lo demás es concreto, piedra, un vitrobloque de cristal, como se pueden ver aquí. Y además decimos como de esa pequeña cabañita nace la idea de hacer estas edificaciones. Además también la parte sorprendente es que se llevaron 35 años para construirlo todo. Iniciaron en 1949 hasta 1984. Edward Frank Willie James. Él nace en Greywolds, en Escocia. El rey Eduardo VII de Inglaterra, hijo de la reina Victoria, era padrino de este caballero. Su mamá fue inglesa, Elizabeth Evelyn Forbes. Su abuelo fue un Sir Charles Forbes, y su papá, un magnate estadounidense conocido como William Dodge. De ahí venía la fortuna, ya que el papá de este caballero le han heredado en los Estados Unidos grandes propiedades de minas, además propiedades con maderas preciosas, cobre y hierro. Y su papá tenía una flota de barcos, y con estos barcos de Estados Unidos a Inglaterra se dedicó a exportar estos materiales minerales, maderas, cobre y hierro. Nada más que su padre muere en 1912, Edward nace en 1907, pues se dice que él era solo un niño, tenía 5 años, no podía recibir estas fortunas inmensas, por eso la herencia se la dejaron a su mamá, a Elizabeth Evelyn Forbes. Muere la madre de James, Elizabeth Evelyn Forbes, en 1929, cuando él tenía 22 años, y es cuando él recibe la segunda herencia. Y la primera herencia fue la del tío Frank. El tío Frank se encontraba en África en un safari en la Sierra Leona, cacería de elefantes. Pues este caballero hiere a un elefante, el elefante herido se defiende, aplasta al tío con una de sus patas y lo mata. Como no tenía a quien heredarle el tío, él ya había dejado estipulado que la herencia sería para el primer varón sobrino que naciera. Además, imaginen que este suceso fue en 1890 y Edward James nace hasta 1907, el 16 de agosto de 1907. Imaginen que él todavía no nacía y ya tenía su primer dote de herencia asegurado. Además, Edward, el único varón, el más pequeño, 4 hermanas mayores, pero como en esa época recibía el dote mayor el varón, decimos que él fue el afortunado, el ganón, ¿verdad? Dicen muchos. Y lo interesante es que se vino a gastar aquí, les digo yo, una pizquita de su herencia en regalarnos este legado único en el mundo. En el año 2007 lo ha nombrado este espacio capital mundial del surrealismo. En 2010 fue incluido en una lista de monumentos mundiales. Podríamos poner en Google monumentos mundiales, Las Pozas, Xilitla, y aparece este lugar. Y en 2012 fue nombrado Monumento Artístico de México por la Secretaría de Educación Pública y por el INBA, que ahora se llama INBAL. Aunque el espacio es privado, está protegido por Bellas Artes, y esta estructura también es de las más emblemáticas. Todo el mundo le ha dado el nombre de Escalera al Cielo, aunque a Don Edward le decía la torre. Ahorita lo van a ver desde otra perspectiva donde se ve más interesante la vista, pero lo que podrían ver en esa columna cónica arriba es cómo quedó ahí la marca de cada una de las tablitas que empleó el carpintero
para hacer la curvatura de la estructura. Yo cuando llegué aquí pensaba lo mismo que muchos de ustedes y yo decía, oye, está inconclusa, no está terminada. Porque nosotros para ver una estructura terminada la quisiéramos ver como esta, ¿verdad? Sí. Remozada, lisita, con algún color. Sí. Por aquí imaginen que don Edward apreció o valora tanto el trabajo artístico del carpintero de José Aguilar, que lo que procuró fue no enmasillarla, no terminarla para no ocultar el que uno pueda apreciar el trabajo artístico del carpintero. Además, 60 años después, estos trabajos, nos dicen los arquitectos, están de moda. Ellos le llaman la cimbra expuesta. El que una casa con su arquitecto su albañil mandes a hacer una cimbra curva, artística, detallada, y como vemos ahí precisamente que no la cubras para que luzca el trabajo de quien lo ha hecho. Solo me han dicho varios que estas ideas es difícil venderlas, porque los trabajos tienen que ser más elaborados, más minuciosos. Además también en ella no hay margen de error. A como vas a acomodar la maderita va a quedar la impresión de ella, ¿verdad? Y este también es un trabajo interesante, una casa de unas boas, la madera es cedro blanco. Y pues don Edward también lo interesante es que para hacer sus edificaciones utilizó el concreto, pero también recuerden le fascinaban los animales exóticos, boas, guacamayas, quetzales, pequeños cocodrilos, flamencos, faisanes. Llegó a tener una gran diversidad de animales exóticos. Además se habla que en México en los años 60, 70 no teníamos todavía leyes tan estrictas que regularan. Le digo yo que ahora le llamaríamos el tráfico, ¿verdad?, de plantas o animales. Imaginen a don Edward viajando nuestras carreteras como un niño feliz, encontrando pues muchas especies de animales y yo creo rescatándolas, trayéndolas aquí para que sus trabajadores se las estuviesen cuidando. Sí. Ahorita vamos a avanzar un poquito para que vean su habitación, de este ladito con cuidado. Dorada, como Sí, dorada. exacto. Ahí está la arañita. Ella se llama así, la araña seda dorada, seda amarilla. ¿No lo veía, chicos? Pero a su presa le inyecta el veneno, el cuerpo de la presa lo disuelve y como ella no tiene como nosotros mandíbula, le pone los colmillos y succionará un licuado de presa, la seda dorada. El otro día nos decía una señora, oiga, aquí ni las telarañas quitan. Además son importantes porque luego atrapan muchos mosquitos y también nos ayudan, Sí, nos con ayudan los a controlar mosquitos. plagas, ¿verdad? Ajá, Sí. sí. Como tiene que haber Sí, una balanza, siempre un tiene que- equilibrio, ¿verdad? Sí. Mira estas hojas, ¿qué opinas de ellas? Tan bonitos, ¿Cómo te imaginas que las hicieron? con cemento. Pero usaron un molde, imagínate Le cómo dibujaron la forma. exactamente hicieron la curvatura, le colocaron metales adentro para que todo tuviese resistencia. Aquí exactamente no se ve el trabajo de la cifra, pero mira, sigue viendo aquí cuántas tablitas para hacer la sí. curvatura de la estructura. Además yo creo lo difícil era lidiar con, le digo yo, con el patrón, con don Edward, ¿verdad? Imagínalo venir ahí en este camino y la gente diciendo También las plantas están interesantes. sí, las plantas, ahorita vamos a hablar de ellas, son muy bonitas. La gente diciendo, oye, ahí viene don Edward, a ver qué soñó, a ver qué se le ocurrió. A ver ahora con qué nos va a salir, Exacto. ¿verdad? O muchos yo creo que hasta diciendo, oye, no sé, que te vaya a cambiar la idea de la... Oh, sí. de la Ahora forma, ya no ¿no? lo quiere así, lo quiere así. Sí, Ajá. exactamente. Sí. Y esta puertita es el acceso a su habitación. Oh. Arriba pueden ver la cabaña amarilla, Mira, ahí ahí una era su galleta. habitación. Ujú. Y la parte más alta, que ahorita la vamos a ver de otro ángulo más interesante, era un estudio. Imagina que de todo lo que vamos a caminar aquí, este es el único lugar que se podría decir que es habitable o funcional. Lo que vas a conocer hacia arriba es como ahí. Sí, Nada más puro son de- espacios para caminar. Decimos espacios escénicos. Ok. Que don Edward mandó realizar para estar aquí solamente 2 meses al año, en esta temporada que está por culminar, que es el verano. ¿verdad? El verano. Sí, sí, sí. Ok. Con cuidado. Sí. Y van a ver flor, 5 pétalos, el tallo, Oh, las el hojas. tallo. Ajá. Hasta en los pisos hay detalles. O esas ideas de ahí, mira, que son como unas velitas, unos candelabros. Oh, sí, qué Sobre la bonito. chimenea, sobre el tiro a la derecha, una corona. Y esta estructura llena de musgo y de plantas, una cúpula muy arabesca. Además también, como la estructura siempre es diferente. Imagínate cuando no llueve, los musgos son cafés amarillos. Llueve y al otro día o en la tarde amanece todo verde, verde. Verde. Además, arriba es su estudio, donde está la puerta más antigua. Imaginen que tenía su estudio, pero yo creo que no se lo olvidó, sino quiso hacer una terraza muy diferente, siendo sostenida por una flor frutulita. Seguro muy personal. Presenciar estas estructuras era como estar en el país de las maravillas.
De aquí sale una flor muy bonita y muy exótica que se llama la orquídea. Recuerda que el bulbo es lo de abajo. Imagínate, él vive con el árbol, le da peso al árbol, pero no se nutre de él, sino se nutre del agua que va almacenando en su bulbo, ¿eh? O sea, cuando cae lluvia o cae agua, él lo almacena para que... Cuando no hay. Exactamente, lo va guardando. Esto es bambú, ¿verdad? Hicieron las escaleras así. Qué bonito. Recuerda, lis en griego quiere decir lirio. Es una flor que pertenece a la familia de los lirios. ¿Viste la película de las Crónicas de Narnia? No, tienes que verla. La bruja blanca, la personaje, estuvo aquí, aunque no como bruja blanca, sino como modelo. Ella se llama Tilda Swinton. Pongan en Google Tilda y Gilitla y la van a ver posando para una revista que se llama La Doble Magazine de Nueva York. Como te decía, aquí me tocó ver una boda normal. Imagina una boda vestidos de duendes, modelos desde niñas y adultas vestidas de hadas, mariposas. Pues hay personas que creen en ello. Luego me andan diciendo, seguro aquí es un lugar donde hay duendes. Pueden ver cómo la siguiente sección de abajo delimitó y en estas secciones que vamos a terminar hacia arriba bardeadas tenía venado cola blanca. Recuerden que el venado cola blanca es el famoso Bambi. Además aquí mira, ven a ver esto, pues cuidado con la brujita, mira. Ah, es una babosita. Como pescado, como que... Buscando comida. Mira, ahí abajo van a ver unas piernas. Sí, como de... Parecen troncos de raíces, pero es concreto. Unas veces parece una rama, pero la idea es que son unas piernas que parecen de fauno, minotauro o patas de caballo. El otro día me tocó ver cómo el nieto subió por los recorridos, me dio con las piernas. Luego con la abuela y le dije, mira abuela, una raíz rara que vimos ahí arriba. Y esta parte que vemos a mi espalda es una fuente, la fuente de la bromelia. Nuestra espalda, mira ahí arriba a la derecha, van a ver unas gaviotas de cemento. Pareciera que están en vuelo. Creo que yo sí las llegué a dibujar cuando era niño. Además las últimas 4 en vez de soportar están empujando el cerco. Decimos como Don Edward nos ha regalado un legado único en el mundo, a la humanidad, pero a la vez también una gran responsabilidad para preservar y conservar, sobre todo porque recuerden que al concreto se le dan 150 años de vida útil cuando no hay una varilla expuesta. Y recuerda, una varilla corroída se puede expandir hasta 10 veces más su tamaño, es donde luego empieza a haber grietas, fisuras y desprendimientos de concreto. Recorrer el jardín surrealista de Edward James es como recorrer un laberinto sin fin. Un lugar donde apreciarás la armonía entre la naturaleza y la arquitectura surrealista. Estos se llaman capiteles corintios. Estas columnas, como ven, tienen la doble funcionalidad: sostener, decorar. Y aparte de la terraza, ¿verdad? Y ahí al frente, mira, a la espalda de ustedes, pueden ver un diseño gótico o neogótico. Recuerden, cada ventana gótica tiene la forma de las dos manos juntas, que decimos es como hacer una oración o una petición. Este diseño muy arabesco, muy usado en México, en nuestras iglesias y también en Europa. En la actualidad tenemos ya una impresora 3D de concreto, que me he querido imaginar en estos últimos meses que quizás algunas piezas como estas ya se podrían imprimir o realizar de esa manera.
Aunque también lo que tenemos que pensar es lo que decíamos al inicio. Cómo te las ingenias con tablitas para hacer las curvaturas, las nervaduras. ¿Cómo le llamas a este, perdón? Capitel corintio. Ok. Sostiene, decora, doble funcionalidad. Además, también lo que decíamos al inicio. Llegar hasta acá con un saco de cemento. ¿Y cuántos sacos emplearía, le digo yo, nada más en esta pequeña área? Dale, sí. También usaron como que haciéndole forma, ¿ves? Haciendo curvas. Y luego ahí, mira, a la espalda de ellas van a ver esas dos columnas, las dos más grandes, que dicen los calculistas, cada una de ellas puede tener de 8 a 10 toneladas de cemento. Imagínate 160 a 200 sacos en cada una. Y yo lo que me imagino cuando las veo es que se hacía la columna, cómo debe ser la base, la zapata de ellas para que la sostenga. Para la soporte, Sí, ¿verdad? exacto. Mira, es la puerta de San Pedro y San Pablo. Decimos que es una idea, una simulación de la entrada al paraíso. Además, con esta puerta se podría hablar, le digo yo, de este pasaje o metáfora bíblica que dice o da referencia a que será más fácil de que entre aquel camello en el ojo de la aguja que el rico al reino de Dios. Hasta el Amazonas teníamos la misma vegetación y ahora ya nada más tenemos estas pequeñas manchas. Yo creo que en algún momento sí los pudo haber habido. Exacto. Mira, ponte aquí donde están ellos, para que veas cómo este arco es como el marco de la cascada. Imagínate, con más y menos agua el marco siempre se va a ver diferente. Era como para vista de la cascada. Sí, exacto, para tener una vista a la cascada. Van a ver un Partenón, un templo griego, unas gaviotas. Arriba de la primera cascada hizo otras construcciones. Y ya la formación de rocas que ves ahí es natural. Son los famosos estratos naturales o las placas tectónicas. Y antes se bañaban en Las cosas. Sí, aquí ya no se puede, pero saliendo de aquí hay una cervecería que se llama James y por ahí te venden un acceso para que nades en dos piscinas que salen en el arroyo. Sí, por cervecería James, la Poza del Gringo le llaman. Por si quieren más tarde ir ahí un poco. Está rica el agua, está fría, pero está rico el lugar. O si no, a media hora rumbo a Valles está el nacimiento de Huichihuayán. Ahí también está bonito para ir a nadar. Se mantienen tal cual hace miles de años. Le conocemos como el plátano tuna, el plátano guineo. Y yo me atreví a ponerle platanito a la James. Yo de broma que aquí todo es a la James, todo está invertido, ¿va? La foto de favor, no subamos platanito, por atrás, para encontrar otra escalería. Decimos, don Edward aprovechó una corriente de un arroyo natural e intervino el arroyo colocando pues estos tipos de muros o cercos reforzados con varilla de la gruesa para hacer piscinas. Por ejemplo, si ves allá a la izquierda, esa parte que los niños le dicen el barquito y los adultos del aguacate, era su tina de hidromasaje. En el rectángulo salía un chorro de agua que le golpeaba la espalda y si Edward no estaba ahí era nada más como una fuente para decorar. Y tras la barda grande colocaba con puertas, con tablones o maderas, costales llenos de arena de grava del arroyo, incrementaba el nivel del agua y era como una represa, una gran piscina para nadar. Además ahorita pues sí ha llovido, pero ha habido poca cantidad de agua. Hay otros años, por ejemplo en 2008 nos tocó ver esta
esa barda completamente con agua hasta arriba de ella. Qué Por bonito. eso, como ven, el arco y el piso que está bajo el arco, el puente, se erosionaron por la fuerte corriente de agua. A la derecha van a ver unas gaviotas de cemento, un Partenón, un templo griego, y a la izquierda de cascada aquellas columnas que parecen retener la montaña. Y ya la formación rocosa geológica es natural, son los estratos naturales o las placas tectónicas. Recuerda que toda la Huasteca Potosina eran fondos marinos, pero con los choques de estas rocas inmensas que se llaman placas tectónicas, se fue formando la Sierra Madre Oriental. Además dicen los geólogos que si el año en el mar fue muy lluvioso, a mayor lluvia hubo mayor sedimento, por eso la roca, la laja es más gruesa. Si hubo menos lluvia, hubo menos sedimento y es más delgada. Le digo a los niños que observar esas capas de piedras es como si observaras un libro en roca, en piedras, con las páginas cerradas. De ahí puede estar escondida la evidencia de estas tierras, los fósiles de conchas, caracoles, que algunos fósiles pueden llegar a tener desde 50 hasta 120 millones de años. Además, hasta arriba de la cascada grande por el lado derecho, hizo todavía bardas, puertas, estructuras, aunque más dispersas. La propiedad son 37 hectáreas, lo construido está en 2 hectáreas. Imagina 37 estadios de fútbol de propiedad o 2 de construcción para que nos demos una idea. ¿Verdad? Wow, gracias. Sí. Además también algo interesante es cómo don Edward se ahorró el sistema de bombeo. Como la cascada está a lo alto, las tuberías aún siguen funcionando por gravedad. No impactó aquí, pero al paso de él, la lluvia reblandeció una luz que impactó la estructura y dañó la cimentación. Y apenas en 2013, como estaba en riesgo de colapso, la fundación consigue un fondo con monumentos mundiales y gracias a ese fondo ya la recimentaron, ya está estable, ya no hay riesgo de que vaya a colapsar. Como les decía, que hay ladrillos y blocks, materiales más de la época. Si ven, la casa tiene 2 chimeneas de un solo tiro, una sola salida. Me han dicho personas que construyen chimeneas de un tiro, que si no haces bien la curvatura de ellas, se te ahoga la recámara con el humo. Te digo yo siempre de broma que abajo habría que hacer una carne asada, y arriba mínimo unos bombones asados para ver si funciona la doble salida a la vez, ¿verdad? ¿Cómo le encuentran a esta estructura? Ahí está un avión estrellada. Un avión. Imagina que las alas del avión tuviese agua, imagina una ballena, una mantarraya o un submarino. ¿Ese es un castillo? Un avión o una nave espacial. Recuerden que las personas que inventaron aviones o submarinos, jumbo jets, se tuvieron que inspirar de libélulas, mariposas, aves, ballenas, mantarrayas, y tener muchas ideas del mundo, en este caso Edward James, en este espacio, en sus construcciones. Y a mi espalda arriba es un mirador solamente. Le conocemos como el Palacio de Bambú. Arriba era una terraza y abajo una pequeña salita. Y a su izquierda pueden ver cómo crece el bambú de manera natural. Recuerden que el bambú es considerado como el acero de la naturaleza. Ellos son largos, flexibles y resistentes. Además recuerda que el carrizo, el otate, el bambú, la caña de azúcar y el zacate son primos hermanos. Recuerda que el bambú se considera que es un tipo de pasto o zacate. Es muy dulce, tiene mucho almidón. Por eso la termita y el pandita es su comida favorita. Recuerden que un mexicano inventó bicicletas de bambú, han hecho casas completas, conductos para agua potable, lámparas, muebles, ropa, bolsos, marcos para lentes, portacelulares, sábanas, calcetines suavecitos con fibra de bambú. Además pueden ver el párpado y el lagrimal. Es un ojo izquierdo mirando hacia arriba, hacia el cielo. Además recuerden que los ojos son símbolos de la percepción. Recuerden que nuestro ojo izquierdo está conectado a nuestro hemisferio derecho. De hecho se dice que el ojo izquierdo es el ojo creativo, el ojo de la imaginación, y el derecho el de las matemáticas. Desde los años 30 hasta los años 70 estuvo él invirtiendo en arte surrealista, que para los años 70 se consideraba a Edward James como el coleccionista de arte surrealista más grande de todo el mundo. De hecho le pagó 2 años de carrera a Dalí. Los cuadros que pintó Salvador Dalí en Europa de 1936 al 38 han sido pintados exclusivamente para Edward James con un contrato firmado.
Sí, así como, yo te pago esos 2 años y pinta nada más para mí. Además, le diseñó un teléfono en forma de langosta y también le regaló a Edward, entre tantos animales disecados que tenía, porque su papá y su tío cazaban animales, como que él no quiso hacer lo mismo a ellos, lo regaló. Había un oso muy grande y este oso este oso Dalí, perdón, lo hizo un ropero, lo mandó cortar del pecho, el estómago y le mandó poner cajones. Antes tenían que cristal o algo. Ajá, exacto. Sí. O se movía, ¿verdad? Para que también los pericos se les pusieran, ¿no? Ándale, si sabes. Exactamente. Ahí también vivían. Abajo, esta es la carpintería. Y abajo de la carpintería era una vía y una casa para pericos. Pues más bien, ahí seguro que se hubiera escapado algo. Pero abajo en el piso dejó un agujero para que algunos pudiesen estar aquí. Un arco estilo morisco musulmán. Y arriba son 9 cornucopias, son de la mitología griega. Estas las usan los griegos para colocar adornos florales, frutales, dátiles, y es el símbolo de la abundancia. Y al fondo, a su espalda de ustedes, van a ver todavía ahí los bancos originales de carpintería. ¿Es importante? No tienen lavamanos. Caminar era para que los trabajadores se lavaran las manos. Se divorcia en 1934 y no tuvo hijos. De hecho, se instaló en los años 40 en los Estados Unidos y decide conocer México hasta 1945. Venía 2 semanas a México y se quedó el resto de su vida. La idea era llegar a Cuernavaca y Ciudad de México a conocer a estos artistas, ahora llamados los surrealistas. Entre ellos estaría Breton, Buñuel, Dalí, Magritte, Remedios Varo, Leonora Carrington. Decimos que pudo haber llegado en un vuelo, pero como era un aventurero, emprendió un viaje por esta carretera famosa, la Panamericana, la México-Laredo. O sea que bajó del sur de Texas al centro de México, atravesando por esta bonita región, por la Huasteca Potosina. Imagínenlo dormir una noche en algún hotel de la región, al otro día de la mañana levantarse. Él ha observado cómo el jardinero, donde se ha hospedado, estaba regando unas flores de orquídeas. Para Edward James las orquídeas eran sus flores favoritas. Le cuestiona al jardinero que en dónde las podría encontrar, indicaron que en ese sitio, y es así como vino aquí buscando una tierra para hacer una campiña, una colección de orquídeas. Las coleccionó de 1949 a 1962, solo que lamentablemente en el año 1962, un suceso casi inédito. Le conocemos como una helada negra de 3 días en un lugar subtropical, se las devastó. Don Edward quedó triste con ello, pero gracias a ello comenzó a imaginar, como veíamos en el jardín, ideas o estructuras en forma de flores y de plantas. Además, don Edward imaginando, pensando como un niño, que si después viniese otro suceso igual, al menos a la de cemento no les fuese a pasar nada. Y esa fue como la idea para comenzar a hacer este jardín. Aunque tuvo que conocer, como les comentaba, Plutarco Gastelum Esquer en Cuernavaca. Él era telegrafista, encargado de telégrafos. Y decimos cómo tuvo la suerte de que don Edward llegó hasta Cuernavaca a hacer algún telegrama para algún amigo, platicó con él, le cayó bien. Le llevó 2 años en convencerlo de dejar su trabajo para venir a comprar estos terrenos legalmente a nombre de él, ya que, como les decía, las leyes mexicanas no le permitían comprar terrenos. Por lo tanto, desde un principio lo compró a nombre de Plutarco, y al fallecer Edward James el 2 de diciembre del 84 en San Remo, en Italia, de 77 años de edad, de una embolia, una trombosis cerebral, todo se lo cedió a Plutarco. 7 años después, para 1991, muere Plutarco padre, se lo deja a Plutarco hijo, y a Plutarco hijo en 2007 es que lo vendió a los actuales dueños, a una fundación de mexicanos que se llama Pedro y Elena Hernández, que ellos son ahora los responsables de cuidar y preservar este espacio. Es una fundación que nace en Jalapa, en Veracruz, en 2002. Ellos ahí protegen 2.800 hectáreas de manglares, el venado cola blanca. Años atrás en Baja California estuvieron protegiendo al borrego cimarrón, y en la actualidad en Ría Lagartos, en Yucatán, en Celestún, están haciendo un proyecto pionero que se le llama el anillaje o anillado del flamenco o flamingo rosa. Ellos están monitoreando el crecimiento hacia esta bella ave que tenemos en México, en nuestro país. Además, en 2007, en el 100 aniversario de natalicio de Edward James, se nombró este espacio como capital mundial del surrealismo, y en 2010 fue incluido en una lista de monumentos mundiales. Podemos poner en Google monumentos mundiales Las Pozas Gilitla y aparecerá el lugar ahí. Está incluido en esta lista. Y en 2012 fue nombrado Monumento Artístico de México por la SEP e INBA. Aunque es privado, está protegido por Bellas Artes. Les decía que es la misma mano, la derecha, anverso, reverso.
y es la réplica de la mano derecha de su administrador, de Plutarco Gastelum de Yaqui. Este es el pasillo de las 7 serpientes, que representan los 7 pecados capitales, el cual conduce a la enigmática escultura conocida como el Anillo de la Reina. Apreciándola desde esta perspectiva, al lado derecho se ve la oreja de una tetera inglesa. Me dio gusto atenderlos a todos. Yo me llamo Obed Sumaya, soy guía oficial del Jardín Escultórico de Edward James. Les invitamos a que visiten San Luis Potosí, la Huasteca Potosina, que pues ahorita tenemos la temporada de lluvias y les va a tocar ver unas cascadas muy bonitas, muy hermosas. Y aquí lo interesante es como un personaje excéntrico surrealista, don Eduardo, hizo una fusión de estructuras con naturaleza. El Jardín Escultórico de Edward James. Obed Sumaya, para servirles. Tengan un bonito día. Dios los bendiga y sigan disfrutando la Huasteca. Muchas gracias, Sí, fue un gusto. placer. Un placer también atender. Y nos encantó cómo nos diste el Bueno, usted. El haber explorado el jardín nos despertó el apetito, así es que nos dirigimos a Café James, ubicado en el mismo predio. Un restaurante campestre basado en la tradicional cocina de leña, con platillos típicos de la región. Con un paisaje lluvioso a nuestras espaldas, disfrutamos de un cálido momento y ricos platillos. ¿Y eso qué es, madre? Huevos enojados. La orden consiste de 2 huevos cocidos en hoja de plátano al comal, acompañados de enchiladas huastecas, frijoles refritos y aguacate. ¿Lo tuyo? No, es flautas con guacamole, ensalada. ¡Ah, qué rico! Quesabirria. Quesabirrias, qué rico se ven. ¿Cuñada? Igual, quesabirria. ¡Wow! Muy rica. Esos son los huevos James. Huevo James. Tiene una capa de papa a la pobre en la parte de abajo, llevan los huevos estrellados Ajá. y queso gratinado y van bañados en salsa de guapo, con salsa guajillo. Muchas gracias. Y por último disfrutamos de un cheesecake, un pastel de queso cubierto de mermelada de frambuesa. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta. Nos vemos en la próxima aventura.